En 94.3 FM UTN comienza ahora Los cordobeses somos así. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos así. Un programa carteludo. Hola, buenas tardes. Hoy es miércoles y como de costumbre seguimos acá en la mesa de los cordobeses Somos Así, con equipo completo. Mauricio Clave, ¿cómo andás, Mauro? Buenas tardes, el programa 8, los cordobeses Somos Así. Carlos Poco Arcadini. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Hoy, por lo pronto, sin informe médico. Me alegro. Jorge Mario Lewy. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos oyentes de la FM de la UTN? Hoy contentos, expectantes, porque vamos a tener un entrevistado de aquellos, el señor Jorge Elbaum, quien desde hace un tiempo nos tiene acostumbrado a sus análisis y bueno, ojalá que nuestros oyentes disfruten tanto como nosotros de lo que va a ser este entrevista. Vamos con eso. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos así. En apenas unos días se conmemora un nuevo aniversario del Cordobazo. El 29 de mayo de 1969, los trabajadores de Córdoba salieron a protestar contra la dictadura de aquella época que estaba imponiendo un plan económico que era la previa del neoliberalismo, en tanto imponía un severo castigo sobre el poder adquisitivo del salario y buscaba desmontar los derechos adquiridos por los trabajadores. En una nueva demostración de la potencia implícita en la unidad de los sectores populares, trabajadores y estudiantes desarrollaron una protesta activa en contra de la política de aquel gobierno que desde 3 años antes se había impuesto por la fuerza de las armas. Ese gobierno, presidido por Onganía, que reprimió a sangre y fuego la protesta, se encontró con las fuerzas populares encabezadas por dirigentes gremiales como Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres, quienes articularon con la Federación Universitaria de Córdoba primero la protesta y luego la resistencia, consiguiendo hacer tambalear aquella dictadura que se presentaba con la intención de quedarse en el gobierno por 2 décadas, pero que, a partir de la revuelta popular, pudo comenzar a ser derrotada. Necesario recordar aquel capítulo de la historia, no solo por su significado en la época, sino también por lo que representa en tanto muestra del valor de la unidad, la confluencia de los reclamos y los intereses de distintos sectores para atender las necesidades del conjunto. Y en ese mismo sentido, el de las necesidades del conjunto de la sociedad, es que entendemos que las medidas impuestas por el gobierno nacional esta semana para luchar contra la propagación del coronavirus requieren la comprensión sobre la manera en la que todos y cada uno formamos parte de esta sociedad. Las acciones resueltas por el gobierno nacional se instalan dentro del marco de las políticas que aparecen como necesarias para tratar de disminuir la cantidad de muertes que el COVID viene produciendo día a día y que se ha visto incrementada de manera vertiginosa con el paso del tiempo. Respecto del cuidado que deben proponer las autoridades en nuestra provincia, el gobierno provincial se inclinó por incrementar la capacidad de atención a enfermos, pero da la impresión que no le dieron el valor necesario a los controles que podían hacer que la evolución en la cantidad de contagios fuera menor, con un discurso de parte del gobierno de la provincia que se puede simplificar en: no importa que te enfermes, vamos a tratar de atenderte. El problema es que con las nuevas variantes, la tasa de mortalidad se incrementó, y ni que hablar de las secuelas de la enfermedad. La única manera de ayudar a controlar el virus es que todos, como actores sociales, llevemos a cabo medidas de cuidado. Eso significa no solo cuidarse, sino también entender que en ese cuidado cada uno está ayudando a los demás. Esto constituye otra forma de mostrar aquello que se llama conciencia social y de lo cual
El recuerdo del cordobazo es una muestra palpable. Acabamos de escuchar la palabra de Marco Sal, nuestro presidente de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. Ahora vamos a escuchar distintos saludos que ha recibido esta mesa de los cordobeses Somos Así. Hola a todos, mi nombre es María Cecilia Kravets y saludo con mucho cariño desde Buenos Aires a los cordobeses Somos Así. Espero que este abrazo viaje de forma instantánea para que llegue no solo a las voces estables del programa, que tanto disfruto semana a semana, sino también a aquellos que como yo escuchan y comparten de corazón este sentimiento de que así que es parte nuestra. Como yo tercera generación vinculada al club, celebro esta propuesta que como tantas otras actividades coincide con los objetivos de ASIC, que es acercarnos desde la cultura, la inclusión y las ideas. Gracias a cada uno y les dejo estos besos desde la orilla del Río de la Plata. Buenas tardes, mi nombre es Toto López, estoy al frente del proyecto cultural de Casa Grote, soy militante de los organismos de derechos humanos en la mesa de trabajo y bueno, saludo esta iniciativa de un programa radial, Los Cordobeses Somos Así. Este saludo va fundamentalmente a que conozco la cofradía, el talante de muchos y muchas compañeros y compañeras de la Asociación Cultural Israelita de Córdoba. Por lo tanto, les deseo muchísima audiencia y que se generen debates inteligentes, debates donde nos escuchemos con humor, con alegría, como lo saben hacer, ¿no?, todos los compañeros y las compañeras de ASI. Vamos, los cordobeses somos así. Hoy nos visita y comparte nuestra mesa en una amena charla Jorge Elbaum, que es sociólogo, periodista y doctor en ciencias económicas. Se desempeñó como director ejecutivo de la DAIA, fue embajador de la Cancillería Argentina ante la Alianza Internacional de Conmemoración del Holocausto hasta el 9 de diciembre del 2015. Dirigió la Escuela de Defensa Nacional y coordinó a nivel nacional el programa educativo Progresar. En la actualidad es periodista en el portal del Cohete a la Luna y profesor de grado y posgrado en diferentes universidades. Es además investigador en temática de ciencias sociales y poeta. Ha escrito varios libros que seguramente serán parte de nuestra charla. Jorge, bienvenido a Los Cordobeses Somos Así, un programa carteludo. Hola Jorge, buenas tardes. La verdad que para nosotros es un gusto tenerte en nuestra mesa y agradecido por tu presencia. Gracias por la invitación. Jorge, vos venís de una familia judía progresista, conservadora. ¿Cuál es tu historia personal? Judía progresista, mi padre socialista y ligado a, si se quiere, los sectores progresistas del radicalismo argentino, a Levenson en una época y después a Alfonsín. ¿Estudiaste acá en la universidad en el país? Estudié en el secundario en el colegio Carlos Pellegrini hasta que me tuve que ir y luego en la Universidad de Buenos Aires, luego estudié periodismo en el Instituto Grafotécnico, luego estudié sociología en la Universidad de Buenos Aires, luego estudié una maestría en ciencia y tecnología en el Centro de Estudios Avanzados de la UBA y luego estudié el doctorado en la Universidad Nacional de La Matanza. Doctorado en Ciencias Económicas. ¿En tu época universitaria alguna militancia en particular? Siempre fui militante desde los 15 años. Cuando era pibe la militancia era casi un juego, como para todos nosotros en ese momento. Yo entré al secundario en el año 1974, en una época difícil. 74. En época difícil empecé a acercarme en aquel momento, en el segundo o tercer año, en el 75-76. En esa escuela todos militaban, o el 80% de los chicos, era parte de la época, y yo me sentía muy cerca de una organización que se llamaba
la Juventud Guevarista. Bien. Luego milité junto con los sectores que venían de esa misma organización a fin de la dictadura en el Partido Intransigente. Y luego, en una convergencia de distintos sectores, me relacioné con lo que en aquel momento se llamaba el Frente del Pueblo, que tuvo como candidato en su momento a Néstor Vicente, etcétera, etcétera. Pero paralelamente siempre tuve militancia estudiantil en el Centro de Estudiantes, tuve cargo en el Centro de Estudiantes de la carrera de Sociología, y después militancia hasta el día de hoy como profesor universitario en lo que es en la Universidad de Buenos Aires el frente ligado a un peronismo kirchnerista. Esa es mi trayectoria de militancia política. ¿Siempre tuviste actividad en la colectividad judía o no? Paralelamente siempre tuve actividad en la colectividad judía. Trabajé en Hebraica, en la Sociedad Hebraica Argentina, como madrij. Trabajé en el ICUF como maestro. Hice consultoría para distintas instituciones judías, tanto del sector más de derecha como del ICUF, hasta que en el marco de un intento de progresista, intento de Gilbert Lewy en algún momento, que era presidente de la DAIA, me acerqué a trabajar en el centro como sociólogo ad honorem, Centro de Estudios Sociales, y se me ofreció en esa época, estoy hablando del 2006-2007, ser director ejecutivo de la DAIA, en el marco de un acuerdo de que se podían hacer cosas que duró unos años hasta que todo eso entró en disputa, sobre todo, por supuesto, a partir del 2009, cuando la situación del campo, 2008-2009, y después, obviamente, con el memorándum, ¿no? Antes de entrar al tema de la DAIA, en tu calidad de judío, te he escuchado decir que judío no es solo el que nace de vientre judío, vos tenés un concepto mucho más amplio, ¿me podés contar? No, el judaísmo es una identidad, y aquel que se define a sí mismo como judío y punto, es una obviedad esto que estoy diciendo, una obviedad antropológica o sociológica, no es una cosa genética, eso es una macana construida más o menos hace unos 17, 18 siglos a partir de un proceso de guerras y de violaciones que, para evitar que las madres violadas por grupos que se lanzaban sobre poblaciones judías pudiese ponerse en duda la continuidad judía, entonces simplemente, sea o no violada la mujer, cualquier sujeto que naciera de vientre judío se convertía en judío. Pero esto no es ancestral siquiera de la tradición judía, sino que es del último tercio de la historia de esa colectividad, que para algunos es una religión, para otros es una identidad cultural, como para mí, y para otros es una vinculación con una tierra, ¿no? Más la lógica del sionismo. Para mí es una identidad cultural. Dentro de la colectividad judía argentina, específicamente, ¿a quién representa la DAIA? Hoy claramente, después de que yo me fui, claramente es al PRO. Directamente. Me quedo callado porque tu respuesta es muy directa, ¿no? Yo, cuando me hablas del PRO, me hablas de que representa a la derecha, que representa a los sectores más conservadores. Esa es la conducción de la DAIA hoy en la actualidad. Sí, incluso la derecha del PRO es más Patricia Bullrich que Larreta, es el sector más reaccionario, más corporativo, ha sido cooptado y eso es lo que es hoy, es la Embajada de Estados Unidos, el Likud, hoy la Embajada de Israel también, Patricia Bullrich, Yanko, Abruj, Waldo Wolf, eso es la DAIA.
vos me hablas de hoy y te quiero llevar a la Daya de la época de la dictadura. ¿La misma posición o ha habido un proceso de derechización desde aquel momento a ahora? La Daya tiene varios momentos, la verdad. Tiene un momento en los años... la Daya nace en el año 35. Incluso es fundada originalmente por una tradición antifascista, incluso por gente no judía, originalmente, ¿no? Durante los primeros años, hasta los años 60, tiene una tradición laborista, socialdemócrata, con algunos condimentos progresistas importantes, sobre todo hasta el 67, hasta que se produce la guerra de los 6 días y la Daya expulsa a los sectores de izquierda. De todas formas, en los 60 ha tenido momentos. Yo tuve un tío que fue presidente de la Daya muchos años, Isaac Goldemer, que era un tipo progresista, que a mí me acercó de alguna manera en mi adolescencia a algunos aspectos positivos. Digo, en la época, la Daya hizo una huelga general en el 11 ante la desaparición de una militante judío comunista, Sirota, en los años 60, junto con la CGT. Tiene algunos movimientos interesantes. Después tiene en la dictadura una con Nitor Presnitsky, que era su presidente, que luego le secuestran al hijo y le entregan al hijo a cambio de que la Daya se porte bien. Entra en un proceso obviamente de terror y tiene una actitud muy, muy concesiva con la dictadura genocida y muy crítica hacia los judíos desaparecidos. Después tiene otro momento que es Berajja, que es claramente menemista. Después tiene un momento progresista mínimo, que es Gilbert Lewy. Lamentablemente falleció inmediatamente, hace muy poco tiempo. No logró ejercer una presidencia porque tenía un cáncer bastante complicado. Tuvo que dejar la presidencia de su vicepresidente, que tuvo una posición también bastante positiva, tratando de enmendar el berajismo. Bueno, y después viene la etapa esta que yo me sumo, que pretendían integrar nuevamente a sectores progresistas para armar un marco de debate al interior de la colectividad, cosa que fue un fracaso, que yo intenté, que yo fui protagonista de eso, por supuesto, pero bueno, la verdad es que los sectores de la derecha no lo permitieron. Sergio, para hablar con nombre y apellido, Arruf, Waldo Wolf, Rabino Berman, eso representa el paso hacia el PRO y hacia el gobierno de Macri, ¿correcto? Sí. Sí, Yanco, Guillermo Yanco, que es el esposo, Guillermo Yanco también, que es el esposo de Patricia Bullrich. Hay varios, ¿no? Hay muchos, pero los más conocidos son esos que acabas de nombrar. ¿Alguna vez escribiste sobre la convergencia política e ideológica entre estos dirigentes que mencionamos, con los fondos buitres, con Nisman, con Patricia Bullrich, con Laura Alonso, con Jaime Estiuso? ¿Es correcto? Sí, no solamente es correcto. Escribí un libro sobre eso que se llama Efecto Nisman, la utilización política de una muerte, editorial Penguin Random House, ediciones B, lo hice en el 2019 se publicó, y hago un análisis en profundidad de esa convergencia. Entrar a hablar de Nisman sin lugar a dudas nos llevaría mucho tiempo, pero solamente preguntarte, vos has dicho y has afirmado con pruebas más que contundentes que lo de Nisman fue un suicidio. Hubo, sin embargo, algunos dirigentes del Frente de Todos que hablaron de que fue un asesinato. ¿Es correcto? ¿Puede ser? Sí, digamos, hay gente que dijo sin leer el expediente cualquier barbaridad. La realidad, más allá de quién lo haya dicho o quién no lo haya dicho, objetivamente lo que hay es evidencias de un suicidio. Punto. Después pueden armar cualquier cosa como armaron todos estos años y ponerlo en una situación de suspenso, ni siquiera mandarlo a juicio oral con el objetivo explícito, como en el caso del memorándum también, de crear el fantasma del kirchnerismo como responsable de un asesinato. Ese es el objetivo político que tiene la convergencia, o si se quiere, la complicidad del PRO, la Embajada de Israel, la Embajada de Estados Unidos y los sectores corporativos locales, que tienen como único objetivo romper la relación entre Cristina Fernández de Kirchner y el campo popular.
Al Estado de Israel le interesó muy poco averiguar sobre el atentado a la embajada, se abocó más al atentado a la AMIA. Incluso hubo una denuncia del actual vicepresidente en este sentido, ¿puede ser? No, por un tema procesal, la causa de la embajada la tiene la Corte Suprema, a diferencia de la causa del atentado a la AMIA, que la tiene el fuero penal radicado en Comodoro Pi. La embajada nunca hizo nada, la Corte Suprema nunca hizo nada en relación a la investigación, nunca generó investigación, y la embajada de Israel no presionó para que haya investigaciones sobre eso. Por la misma razón, no hay nada, yo no creo que haya nada raro en esto, digamos. La Corte Suprema tiene un dictamen que dice, desde nuestro punto de vista, fue Hezbollah. Lo mismo, de alguna manera, que dice la investigación referida a la AMIA. Pero la verdad es que ambas investigaciones no alcanzan con elaborar una hipótesis. Hay que tratar de buscar nexos específicos. A mí se me pregunta, y lo pongo en el libro, ¿no? Yo también creo que fue Hezbollah, ¿no? Quien preparó ambos atentados. Y además hay coincidencias epocales con otros atentados en distintas partes del mundo. Uno en Reino Unido en la misma semana, otro en Panamá efectuado, etcétera. Y en el caso de Reino Unido, detenidos los responsables. Hay otro caso en Bulgaria para la misma época. Digamos, la realidad es que es parte del enfrentamiento y de la lógica geopolítica de la época y sobre todo, básicamente, de la responsabilidad del menemismo por meternos en un conflicto claramente ajeno a la realidad local, latinoamericana, haber suspendido el acuerdo con Irán de envío de uranio que había firmado, enriquecido a un porcentaje mínimo que no servía para producir bombas, pero un acuerdo firmado por Alfonsín, que hubo un primer envío en épocas todavía de Alfonsín, un segundo que se tenía que mandar en el primer año y se suspendió sin dar ninguna explicación, y la traición de Menem a sus socios que habían financiado la campaña y a quienes le habían prometido enviarles el misil Cóndor, y por pedido de Estados Unidos se discontinuó. En ese marco, y la participación obviamente de Menem en la guerra de Irak, con envío de tropas, en ese caso un barco, pero bueno, participando de la Alianza Internacional en una guerra a 16.000 kilómetros de distancia. Todo eso llevó a que Argentina se convierta en un lugar que encima, sin tener buena inteligencia y buenos mecanismos de seguridad interior, era un lugar adecuado para llevar el conflicto de Medio Oriente a América Latina. Jorge, el embajador en ese entonces de Israel, Yitzhak Aviram, con respecto a la bomba de la embajada de Israel, declaró: de eso ya nos encargamos nosotros, como diciendo de que no les interesaba llegar a los culpables porque los habían ejecutado. Y después apareció con toda virulencia por el tema de la AMIA. ¿Qué papel le cupo al embajador y ahora todavía sigue teniendo alguna injerencia? No, a ver, Avirán, como cualquier funcionario diplomático, la lógica de Israel incluye el ajusticiamiento por fuera de la ley penal internacional. Es un tema de seguridad del Estado de Israel, es un tema muy discutible. Yo como argentino y como un analista en temas internacionales, considero que nosotros no tenemos nada que meternos en situaciones, salvo como ahora que hay una situación de riesgo humanitario en Gaza e incluso en Israel o en Palestina. La realidad es que esa fanfarroneada, probablemente verídica, remite a la guerra que mantiene Israel con Hezbollah, que es una organización político-militar libanesa, y que permanentemente están matando o intentando ejecutar a sus dirigentes, ¿no? Jorge, vamos a hacer un pequeño intermezzo musical. Normalmente le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden algún tema de su gusto. ¿Qué te complacería escuchar?
Bueno, ya que me piden, me preguntan, me gustaría escuchar algo de El Necio de Silvio Rodríguez. Fantástico, un gusto. El tema, El Necio de Silvio Rodríguez. Vamos con él. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Bueno, retomando la conversación con Jorge, hemos conversado de algunas causas judiciales, también podemos agregar la causa del memorándum, pero en realidad lo que yo quería preguntarte es la influencia que ha tenido gente como Estiuso dentro del Poder Judicial. Vos has mencionado incluso que Estiuso hizo alguna gestión para que Boriski recalara en la Cámara de Acusación y que Lorenzetti tiene designada a una hija de Estiuso en un cargo en la Corte. ¿Esto es así? Sí, es correcto. Así, además pongo los documentos, no solamente, qué sé yo, en el caso de la designación de la hija de Estiuso, fotocopié el acto administrativo donde figura también la firma del entonces presidente de la Corte Suprema, Lorenzetti. Es cierto que el juez federal Luis Rodríguez incluso es el padrino de otro de los hijos de Estiuso. Sí, es correcto. La verdad es que Comodoro Pro es una cueva de operadores ligados a los servicios de inteligencia y al enriquecimiento ilegal y
a la extorsión política, enmarcados en una lógica básicamente de desvirtuación de la política, de la utilización política corporativa para beneficiarse, por un lado, y por el otro, de la tarea fundante, si se quiere, del Departamento de Estado, de constituir a la política en algo inferior al mercado. El objetivo de las derechas, la están pasando mal ahora las derechas, sobre todo en Chile, en Colombia, en Perú, en Argentina, ¿no? Pero el objetivo es construir la idea de la política como algo negativo. En realidad, el mercado es algo superior al Estado o la política. Entonces, trabajan permanentemente, los socios prioritarios en esta etapa de ellos son el Partido Judicial, que tiene sede básica en Comodoro Pro, y los medios corporativos, que son espacios institucionales de propaganda y no espacios periodísticos. Jorge, en ese marco de lo que estás mencionando, hay visiones o planteos de personas dentro del Frente de Todos que opinan que el gobierno debiera dedicarse más a explicar, a informar y comunicar las acciones de gobierno y no engancharse en todas las provocaciones y divagaciones que tiene la oposición. ¿Qué opinión tenés? No, yo tengo una mirada en ese marco, si se quiere, de militante político. Yo creo que siempre hay que privilegiar el teorema de Mao, tener claro cuáles son las contradicciones principales y dedicarse a eso. Ustedes van a ver que yo nunca me dedico a ver las diferencias que existen al interior del Frente de Todos. A mí me interesa claramente desenmascarar el enemigo, que hoy en América Latina se llama neoliberalismo, y que es impulsado, sostenido, mantenido y financiado por el Departamento de Estado y las embajadas locales. Todo lo que implique, desde mi punto de vista, tengo mucha diferencia con muchos compañeros en esto, ¿no? Quedarse en contradicciones secundarias, terciarias, cuaternarias, quinternarias, etcétera, etcétera, no solamente es una pérdida de tiempo, sino que contribuye, desde mi punto de vista, a legitimar al enemigo. Te entiendo en lo que hace que vos mencionás con respecto al debate interno, que vos preferís, ¿no? Digamos, tendrás tu planteo de debate, pero no son públicos, pero en lo público vamos a la contradicción principal, que es el neoliberalismo. Quedó clarísimo. Y acordamos. Ahora, el gobierno como tal debería comunicar mucho o mejor toda su acción de gobierno, que es muchísimo vinculado a la pandemia, a la medida económica, coincido. A todo eso. Hay déficit, lo dijo Cristina y yo suscribo, en muchas áreas del gobierno, y una de ellas, por supuesto, es en el área comunicacional. ¿Cómo ves la cuestión de la economía? ¿Cómo vamos con esta cuestión del tema de precios? Yo creo que ahí también hay algunas dificultades, hay algunos debates. Yo me suscribo las posiciones de Fernanda Vallejo, digamos, una diputada economista del Frente de Todos. Yo suscribo su posición estratégica y conceptual, ¿no? Me parece además una dirigente enorme y una compañera joven con un futuro impresionante, con convicciones sólidas y además con ideas muy claras. En ese marco creo que, por ejemplo, se decide ayer o hoy suspender la exportación de carne. Se hacen un lockout, ¿no? Bueno, hay que ponerle alguna reprimenda económica a estos sectores. Hay que buscar el mecanismo a través de una ley, a través de algún mecanismo para disciplinarlos. Esto es una pulseada entre una sociedad que quiere alimentar a su pueblo, que tiene un 50% de pobreza, y un 0,001 de la sociedad que quiere hacer dinero a costa de la miseria del resto de la sociedad. Es muy simple. Bueno, hay que tener más firmeza para disciplinar estos sectores y que entiendan que primero está la patria, primero está la gente y después los negocios. Nada más. Bárbaro. Por último,
¿qué mirada tenés con respecto a la gestión del gobierno de Córdoba de Juan Schiaretti? Esa sí que es difícil. Pregunteta. Esa sí que es difícil. No, a ver, volviendo a la contradicción principal. Yo creo que el Frente de Todos es muy difícil de vencer si hay unidad. Y esa unidad incluye diferencias. Quiero a Schiaretti dentro del Frente de Todos. Bueno, un mensaje para los cordobeses. Un mensaje a los cordobeses porque tengo algo para mí de Córdoba que es lo que es clave en mi vida personal. El dirigente político más importante de este país en la historia del siglo XX es cordobés y se llama Agustín Tosco. Y dije político, no sindical, dije político. Si quieren pueden poner político sindical. Tosco, Agustín, marca el camino posible de un futuro mejor para este país y para América Latina. Es el más importante, insisto, desde mi punto de vista, el que marca realmente una estrategia que todavía no llegamos a poder construir. No vas a encontrar en esta mesa nadie que te discuta ese postulado. Aunque me discutan, si hipotéticamente me lo discutirían, no hay problema, porque no me van a cambiar mi opinión. No, por el contrario, en realidad la compartimos de principio a final, sinceramente, no por cordobeses, sino porque acordamos la visión sobre el dirigente. Una última pregunta sobre economía, Jorge. ¿La burguesía nacional es un mito? No, es una realidad objetiva. El problema que tiene es que ha perdido su nacionalidad en grandes porciones, ha perdido su nacionalidad. Pienso, por ejemplo, en Techín, en los Roca. Si consideramos que Roca, Macri son burguesía nacional, objetivamente lo son, pero no tienen nacionalidad. Entonces lo que hay que construir es un empresariado, pyme, que al servicio de los intereses soberanos, que luche con nosotros contra las corporaciones. De hecho, también no existe, no es que lo estoy inventando, es el más golpeado de los empresarios en Argentina. Bueno, hay que financiar a esos, darle crédito a esos y sacar del juego a los Macri, los Mañeto, los Aranda, los Roca, etcétera, etcétera, que ya tienen bastante robado como para seguir siendo financiados por el Estado. No podemos dejar de preguntarte cuál es tu opinión sobre el actual conflicto en Medio Oriente entre el Estado de Israel y la Franja de Gaza, Hamas. ¿Cuál es tu posición? Es una respuesta para mí muy fácil. El conflicto que hay en Medio Oriente es el resultado de la política colonial, neocolonial de Israel sobre el territorio palestino. Punto. Si ustedes quieren después, podemos dar detalles. Pero el concepto central, hasta que no esté solucionado eso, tendremos masacres sistemáticas con víctimas prioritarias, que serán palestinos, por supuesto, por la diferencia enorme de capacidad militar de un sector y de otro. Repudio el bombardeo de civiles y considero que Hamas y Netanyahu son socios en la guerra, funcionales a la reproducción de una lógica militarista en contra de los sectores pacifistas palestinos e israelíes, que lo único que quieren es vivir en paz. Has mencionado en alguna oportunidad, y ya te pregunto en tu calidad de sociólogo, si se quiere, que el tema de la seguridad es muy importante como para dejárselo a la derecha, y que en general el progresismo tiene alguna dificultad para asumirlo y debatirlo. ¿Es así? Coincido totalmente, motivo por el cual en un momento de mi vida, en el año 2000, después que me fui de la DAIA, me fui a hacer una tarea me nombraron director de la Escuela de Defensa Nacional del Ministerio de Defensa, me nombró Agustín Rossi en aquel momento, para cambiar los planos y formar, en este caso, Fuerzas Armadas más ligadas a un proyecto latinoamericano, ¿no? Tarea de la cual me siento muy orgulloso y me retribuyó y me sirvió mucho. Y por supuesto que la seguridad interna, que no es la de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que tiene que ver con las policías, etcétera, etcétera, también es un tema que de ninguna manera debemos dejárselo a la derecha y hay que hacerse cargo y hay que formar cuadros que se dediquen
al tema de la policía, que se dedican a la seguridad interna, que se dedican a los servicios de inteligencia legales, no para espiar políticos, sino para detectar y perseguir el crimen organizado y la violencia instituida en nuestra sociedad. Dentro de tu currículum está la de periodista y escribís habitualmente en el espacio de Horacio Berbisky, El cohete a la luna. Yo te quería preguntar cuál es tu opinión en relación al vacunatorio VIP y esta actitud de Horacio de vacunarse saltándose las colas, si se quiere. Ya estoy dando mi opinión, pero quiero conocer la tuya. Yo, Horacio Berbisky escribió una nota pidiendo perdón, considerando que se había equivocado, y creo que tiene razón en que se equivocó y que cometió un error. Todos cometemos errores, la vida de todos nosotros es un resultado de ciertos errores, siempre la discusión es el promedio. En el caso de Horacio, como yo se lo dije a él en términos personales, esto le baja el promedio, producto del 42, no sé, 1942, debe tener 77 años o algo así, Horacio. 79 años tienen. Bueno, imagínense que en la larga vida de aciertos de un tipo como Horacio Berbisky esto es un error, él lo sufre mucho como un error, lo dice públicamente. En vez de tener una vida con un 9, pasó a tener una vida con un 8,60. Ojalá yo llegue al 7 de promedio. ¿No te llamó de todos modos la atención que Carlos Zanini saliera públicamente hace poquitos días a justificar ese error? La verdad es que lo de Carlos me parece diferente. Carlos es un funcionario público que estaba ubicado en la norma firmada previamente por Alberto Fernández yo me acuerdo el número de DNU, pero tenía que ver con gente que estaba expuesta, no me acuerdo bien, funcionarios expuestos, una cosa así. Ahora, creo que fue una equivocación, también, por supuesto, no haberlo hecho público, como él lo dijo en el reportaje, en el marco de que también en aquel momento se vacunó el propio Alberto, se vacunaron un montón de funcionarios, el propio ministro, etcétera, etcétera, y él como procurador general de la Nación tenía absolutamente el derecho a hacerlo. La realidad es que creo que hay una moralina. Yo no estoy legitimando nada. Lo que digo es, hay que ser muy cuidadosos con, como decía Jaureche, con la moralina de la burguesía, ¿no? Te están acusando de que te vacunaste, que lograste cuidar la vida. No te están acusando de haber pagado $10.000 millones a los fondos buitres contra la decisión de las Naciones Unidas un año antes, sacándole del bolsillo. Es decir, si es un error lo de Horacio, y creo que lo de Zanini es distinto, insisto, y creo que realmente yo como en el marco de mi formación política, ascética, en la cual fui formado, creo que tenemos que ser los últimos, por supuesto, ¿no? Pero no me parece la gravedad que la moralina le otorga. Creo que hay que jerarquizar también virtudes y defectos. Jorge, un poco cerrando este reportaje, quiero hacerte mención. Hoy Alicia Castro cita a Lupo y repite que lo que ocurre con la economía y el gobierno, dice, esto pasó con el frepaso en la alianza. Confiábamos en que se superaría el conservadurismo desde la Rúa. No sucedió y con la derrota de las aspiraciones llegó la antipolítica y el que se vayan todos. Hoy necesitamos más kirchnerismo y menos frente renovador. ¿Esto suma o esto resta? Es difícil porque yo soy amigo de Alicia, ahí me pones en un brete. No, yo hoy soy kirchnerista. Trabajo en el Instituto Patria, me siento muy cercano a la concepción de quien considero realmente la referente política más importante de esta etapa política de nuestro país. Coincido en el 100% de las cosas que piensa Alicia. Mi elección, como dije al inicio, es dedicarme a otra cosa, dedicarme
como ustedes verán en mis notas semanales o en el Cohete a la Luna, o etcétera, etcétera, a tratar de poner el foco en los malos de la película. Pero creo haber contestado tu pregunta. Déjame continuar un poco con lo que preguntaba Mauro, haciendo una pregunta un poquito más general. La crítica de algunos miembros del Frente de Todos hacia algunas medidas de gobierno, ¿considerás que es fuego amigo? O en todo caso el callarse las críticas equivale a fuego amigo. No sé si se entiende la pregunta. Se entiende perfectamente. Yo creo que las críticas son imprescindibles, pero no se hacen ni en redes sociales, ni en los medios, ni en ámbitos para darle de comer al enemigo. Esa es mi opinión. Yo critico, hablo, discuto, llamo por teléfono, etcétera, etcétera, pero no van a ver, y creo que es un error además, creo que no sirve, que no suma, hacerlo eso frente a el enemigo, porque en realidad no es porque da de comer al enemigo, sino porque el tercio de la población despolitizada de nuestro país es fácilmente cooptable por el discurso de son todos iguales. Entonces, cuando vos te ven peleando públicamente, ya esto, no entienden nada, porque no tienen la formación política para poder desentrañar los grises. Entonces, lo que hay que hacer es discutir y debatir mucho, pelearse, pero en espacios de militancia específicos y sacar conclusiones, llegar a consensos, o en todo caso votar, pero de ninguna manera llevar esto a los ámbitos públicos. Esa es mi opinión y no coincido con mucha otra gente, está clarísimo, pero efectivamente trabajo así. Ha sido un honor para los cordobeses. Somos así, contar con tu presencia, Jorge, de verdad. No, para mí es un gusto compartir con ustedes, a disposición, y espero, bueno, cuando puedan o cuando quieran, esperemos que esta tragedia termine, que nos cuidemos mucho, es terrible, hay que cuidarse mucho, ser solidarios, y seguramente nos veremos en Córdoba para levantar una copa y poder de alguna manera brindar por la vida, hacer un lejaim, y tratar de seguir militando por construir un lugar mejor de vida para todos y todas y todes. Te saludan mis compañeros. Un gusto, Jorgito, y efectivamente te comprometemos a que te comuniques cuando pases por acá, y si no, ya te haremos llegar la invitación en la medida que se pueda. Ahí estaremos seguros. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Chao. Hasta luego. Comunicate con nosotros por correo electrónico a somosasic@hotmail.com o a nuestro WhatsApp 351-759-4056. Los cordobeses somos ASIC. En el espacio de temas inéditos, hoy nos regala José Alac, un excelente músico cordobés, es una narración sobre algunos temas que son de su composición, entre ellos el que vamos a compartir, Luna de Bar, que canta el cubano December Bueno. Las otras dos canciones que te paso son más cortas, quizá hasta más lindas. Las dos las hice para una película de New York, un largometraje que yo hice la música, y en ese largometraje hacían falta dos canciones de amor. Y yo le dije a la directora que quería hacer unos boleros. Uno se llama Luna de Bar. Lo lindo de esto es que las letras de los dos están hechas por el Francisco Heredia, a quien yo llamé de New York. Le dije, che loco, haceme unas letras, que tengo que hacer estas canciones. Y él las hizo. Así que son letras de él y música mía, arreglos míos, ¿viste? O sea que, y me hizo el modo de cantar de esa canción, Luna de Bar, el modo de cantar es del viejo modo de cantar cubano, boleros. Me dijo, te lo voy a cantar como se cantaba, como el Buena Vista Social Club, como esos viejos, que ya no se canta así, me dice, pero yo te lo voy a cantar de esa manera, el viejo modo de cantar bolero.
olvidándote, recordándote. Cuántas noches soñaré dibujando lunas en la almohada que te sueña sin dormir. La 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 le. En el silencio me voy, luces de ayer, sombras de hoy, y en el viento canta una voz diciendo adiós, diciendo adiós. Cuántas noches lloraré, lágrimas de sal, besos de cristal. Cuántas noches soñaré dibujando lunas en la almohada que te sueña sin dormir, que te sueña sin dormir. Hola, mi nombre es Alan, soy estudiante de la Universidad Católica de Córdoba, estudiante de abogacía. Cursé en primer año la materia de Derechos Humanos, así que quería saludar a Tati Almeida. La verdad me gustó mucho su exposición, era un punto de vista que yo no tenía, así que muchas gracias, le mando un saludo a mi amigo Jorge y al resto del programa, y que sigan los éxitos. Hola, soy Claudio Oroz. Mi papá supo estar en las comisiones directivas de nuestro amado club, la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, donde pasé parte de mi infancia y tengo hermosos recuerdos. Saber que tenemos un programa de nuestro club, los cordobeses somos ASIC, porque sí, porque los cordobeses somos ASIC, es un orgullo. Así que, además de haber escuchado la excelente nota que hicieron el otro día a Tati Almeida con el tema de derechos humanos, que es un poco a lo que yo me he dedicado o le he dedicado mi vida, a buscar el Memoria, Verdad y Justicia, no por mí, sino por tantos compañeros que se nos llevaron, muchos de ellos del club. Así que es un orgullo que ustedes estén al aire, así que les deseo la mejor de la suerte, compañeros, y muchos éxitos. Hola queridos amigos y amigas de ASIC, especialmente Jorge Gubi. Soy Álvaro Ruiz Moreno y allá por los 11, 12 años, por naturales afinidades de nuestros padres, comenzamos con un grupo de amigos a concurrir los sábados a Maipú 350 y a participar de las actividades de ASIC, de las actividades juveniles. Hoy tenemos más de 65 años y algunos de los amigos que hicimos en aquellos años hoy siguen siendo nuestros entrañables compañeros, con juntas permanentes o cada vez que el tiempo y las circunstancias lo permiten. Me refiero a Rubén Verdaquín, Eduardo Barrera, el Bache Galina,
Nosotros 4 hemos podido sostener, pese a las vicisitudes de los años y de la vida, la amistad que empezó allá a los 11, 12 años en ASIC, intacta. Hoy ya somos veteranos, algunos de nosotros seguimos con las mismas ideas y haciendo cada vez que podemos la máxima difusión. Y por supuesto participando siempre que nos invitan de todas las actividades que siga haciendo el club de nuestra niñez. Así que un abrazo para todos los que quieran seguir mis columnas políticas en el portal CBA24N. Una vez por semana pueden hacerlo. Comprobarán allí que aquellas ideas que acuñamos juntos por aquellos años perduran en el tiempo y siguen intactas. Un abrazo para todos y todas. Las actividades deportivas y culturales de ASIC en la voz de Marcela Kravitz. Hola, ¿todavía no te acercaste? En el campo de deportes de ASIC, en Villanueva 3040 de Barrio Jardín, tenemos un montón de actividades para ofrecerte. Desde palestra, tenis de mesa, tela, básquet infantil y para adultos, hasta artes marciales mixtas, karate coreano y patín artístico. Podés hacer danza para adultos, danza contemporánea para niños y adolescentes y circo. Te ofrecemos un taller lúdico para niños y clases de arte, jugar al hockey o hacer ajedrez recreativo. Manda un WhatsApp al 351-767-1583 con tu nombre y la palabra info y te contamos todo lo que necesitas saber. Acordate, tu nombre y la palabra info al 351-767-1583. Te estamos esperando. Te va a encantar el campo de deportes de ASIC. Vamos terminando nuestro programa. Ha sido otro programa espectacular. Bueno, sin lugar a duda ha sido muy rico en aporte la charla que hemos tenido con Jorge. Bueno, me despido de ustedes y dejo un agradecimiento a las autoridades de la Universidad Tecnológica de Córdoba, Regional Córdoba, por el espacio que nos ceden en su dial. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de la entrevista y reiteramos que todas las inquietudes, preguntas, comuníquense con nuestros medios que van a ser bien recibidas. Muchas gracias. El próximo miércoles a las 18 horas en la 94.3, la FM de la UTN, nuevamente los cordobeses seremos así. El tema musical que marca el final del programa es El pueblo unido jamás será vencido, un tema que inmortalizó el grupo Quilapayún y que aquí está grabado de una concentración proselitista previa a las elecciones. Un abrazo y hasta el miércoles. Thank you.